Soy Ricardo Coronado, soy urbanista de la UNAM. Soy parte del grupo de asesores de la diputada. Después no es la respuesta groseramente a alguien. Sí, la diputada obviamente nos hizo un disculpo por no poder asistir. Sobre los temas que comentaba Sergio, sí, la diputada tiene ya una muy fuerte involucramiento en todos estos temas. Ella, como parte y miembro de la Comisión también de Desarrollo e Infraestructura Urbana, está inmiscuida en la evaluación y posible aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano, y es un tema que ella siempre ha promovido dentro de toda su agenda política. En el caso específicamente de la protección de las zonas vecinales, y ahorita me voy a ligar un poco con lo que han trabajado ustedes, ella está muy... me parece muy relevante el hecho de que los vecinos de Granada se hayan organizado casi autónomamente y se hayan asociado con Casi Ciudad para poder generar el programa parcial a través del presupuesto participativo, porque es obviamente un indicador de cómo las cosas no están funcionando de la manera adecuada y se requiere de un mayor involucramiento y una mayor atención de cómo los vecinos tienen sus propias necesidades, pero las autoridades no las están recogiendo, no las están recolectando de la manera adecuada. Por supuesto que entonces todo este problema de gentrificación, de desplazamiento, de segregación poblacional que se ha generado por el desarrollo urbano, en el caso de la diputada se entiende perfectamente como que es algo desordenado, opaco, no necesariamente ha significado un beneficio o un bienestar a las colonias en las cuales se aplica. Aquí hay que entrar obviamente en los temas como tal vez un poco más técnicos del urbanismo, de que si el desarrollo es necesario o no, si es necesario construir torres de 40 pisos en una colonia o no. Aquí nosotros, en las experiencias que hemos tenido con los diferentes seminarios y foros que hemos trabajado, reconocemos que los vecinos no necesariamente están en contra del desarrollo urbano, sino están en contra del mal desarrollo urbano y del opaco desarrollo urbano. Y que esto significa que el beneficio que se tiene por generar una torre de 40 pisos no se ve representado en una buena plaza, en unas banquetas, o que te toque una estación bien hecha del Metrobús, o que tengas agua, o que pase el servicio de limpia. Creo yo, muy específicamente, que la protección de las colonias tiene que venir desde el sentido de la información, de difundir la información correcta, que existe obviamente en el marco legal, pero que a veces está demasiado tecnificada en su lenguaje y no pasa de manera muy clara al ciudadano. Estamos nosotros actualmente trabajando en un sistema digital para poder simplificar trámites, pero que no queremos solamente que signifique un corte a la burocracia. Queremos que se convierta también en un modelo de ordenamiento territorial con base en factibilidades. Y esto va a significar un cruce de diferentes temas que ya manejan las diferentes dependencias, obviamente lo que tiene que ver con infraestructura, con el desarrollo urbano, dónde se aprueba y dónde se quita, dónde se está aprobando cierto dinero en el caso de las mitigaciones, pero también tiene que ver con hacer sociable toda la parte normativa, que un vecino tenga muy claro, muy entendido por qué se permite construir un edificio de tantos niveles en una colonia que pareciera que no es lo que corresponde. Y ahí, en ese sentido, la ciudadanía tendría el poder de ser un observador, de ser monitor del desarrollo urbano, y en el entendido también de que, por supuesto, todo lo que ellos, la retroalimentación que ellos generen, sea obviamente captada por las autoridades que les correspondan. Y en el otro sentido, es decir, si se genera una obra, si se genera un desarrollo, que venga justificado no con una cuestión política y de negocios, sino una cuestión más técnica, que te venga a decir, mira, si podemos construir esta ciudad que va a generar tal riqueza, de la cual se va a capturar tanto monto, se va a reinvertir en esto que es lo que se requiere, ¿no? Si tú pones obviamente una plaza comercial que a primeras luces pues genera todo un nivel de congestión, de segregación, etcétera, etcétera, se pueden tener los mecanismos necesarios para saber qué impacto se está teniendo. Aquí entraría obviamente también parte de cómo se están gestionando los programas parciales del programa general, sobre todo viendo la futura en el caso de las alcaldías que se van a generar a partir del próximo año, del marco de la Constitución nueva, que va a otorgar ciertas, bueno, no sé, pues va a otorgar una serie de autonomía a las alcaldías para poder designar en el caso de usos del suelo, del desarrollo urbano,
que evidentemente no significan que sean las mejores opciones. Ya hemos visto cómo las delegaciones actuales funcionan demasiado autónomas, sobre todo en el sentido del desarrollo urbano, y es justo lo que queremos evitar. Este sistema generaría que todos los programas, planes que se generen tanto en delegaciones como a nivel ciudad, pues tengan una concordancia, no sean el invento de algún alcalde que se le ocurra aquí, pinto la raya donde quiero que se desarrolle, no, sino que venga una justificación mucho más precisa de por qué se está aplicando tal política, tal densidad o tales alturas en una zona, y que evidentemente esto signifique un desarrollo mucho más equilibrado y que se pueda repartir esta riqueza. No se me voy de tiempo. Okay. En el segundo plano, lo que tiene que ver con cómo introducir a los ciudadanos, ¿no? en este proceso, a mí me parece que es también una necesidad muy imperativa primero de apartar lo técnico y lo político para la toma de decisiones, pero que obviamente lo técnico tenga esta realimentación de que los vecinos son los mejores conocedores de sus colonias, son los que más expertise manejan sobre qué es lo que sucede en sus cuadras, en sus manzanas, y qué son las necesidades reales. Y obviamente generar además que el técnico tenga la sensibilidad de no solamente capturar esa opinión, sino también de decirles lo que te voy a hacer, o la obra que vamos a introducir, o los proyectos que tenemos, no solamente benefician tu colonia, sino benefician a toda una zona. Pues si Granadas, que es un caso paradigmático, pues obviamente está trayendo muchísima población flotante por todos los corporativos, todas las oficinas que se está teniendo. Si alguien me dice, oye, ¿por qué me vas a capturar tanto dinero para ponerme una estación extra de metro en Iztapalapa? Bueno, pues porque en Iztapalapa trabaja el 20% de la producción que trabaja en tu oficina, ¿no? El que te barre, o el que escribe, o la secretaria, o el que sea. O sea, todos estos impactos que están teniendo estos polígonos, especialmente en zonas centrales, Reforma, Insurgentes, o en el caso de Granadas, son impactos que se sienten a nivel ciudad. Y no podemos nosotros disgregar a las mismas colonias y los polígonos pues de su entorno, de cómo están, tienen una sinergia, una simbiosis con el resto de la ciudad. Pero evidentemente el trabajo de ciudadanía, el trabajo a nivel de banquetas, de poder comunicar los problemas que tienen los vecinos y nosotros de externar las necesidades del desarrollo, es muy importante. ¿Qué se requiere más? Evidentemente ser más transparentes. No es posible, y debe existir un mecanismo muy específico, que la obra pública se queme, es que es la palabra un poco improvisada, un poco simple, pero que se queme a partir de que no se explica cuáles son los beneficios que otorga. Y entonces eso genera que a futuro toda intervención que venga de las autoridades pues venga quemada, ya no tenga el beneficio adecuado, ni los vecinos estén ya de una vez sesgados, tengan el prejuicio de lo que sea que pase. Voy a tomar de ejemplo el caso del Metrobús, que obviamente como transporte público pues puede tener una serie de beneficios por ser transporte público, por la naturaleza de la misma obra, pero que evidentemente tiene falencias en su diseño, en la toma de decisiones de cómo se realizó, que no necesariamente son adecuadas a vista de la ciudadanía. Y esto es un error. Aquí es donde se tiene que intervenir y decidir, a ver, esta obra funciona por esto y por esto y por esto, vamos a quitar arbolitos aquí, pero se van a compensar con tales y tales acciones. Si se quita un carril es porque se va a mover gente, se va a sacar gente del coche, se va a meter en un camión, y el camión tiene que llegar hasta tal zona. O sea, toda esta parte técnica de por qué se decide que haya 2 pisos, que haya estaciones al lado, que haya tal manera de implementar una obra, tiene que ser muy clara. No puede ser un capricho, pues, que es como se percibe en la ciudadanía. Y es justamente esa razón por la cual la implementación de este sistema que estamos intentando impulsar es muy importante, porque cruza obviamente las necesidades de la ciudadanía por un lado, las necesidades de construir obra pública, y la justificación, no solamente normativa, sino técnica, ¿no? Que beneficia a la ciudadanía. Y con esto, me parece, muchos de los sesgos que surgen de la ciudadanía pues se pueden ir cambiando, porque a veces es más el desconocimiento o lo técnico que está la información que genera prejuicios en la ciudadanía. Si llega alguna persona y dice, a ver, mira, este H3, 25, etcétera, 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 realmente significa esto. Y
te lo dibujan en una cajita con colorcitos, con líneas muy sencillas. Es como el ciudadano puede entender perfectamente por qué pasa algo y qué beneficios te trae. Gracias. Parto de primeramente felicitarlos por estar reunidos aquí bajo el sagrado auspicio de Giordano Bruno, que me permitirá emitir con toda libertad lo que yo pienso, siento y como espero poder actuar. Me tocan algo que es fundamental. Yo hago aquí, delante de ustedes, una confesión de vecinócrata. Yo soy un convencido de la vecinocracia, no como un mal del gobierno, sino como un bien de la ciudad. Es más, que me perdonen mis correligionarios de un partido al cual pertenecí, pero para mí en este momento mi lema es moratoria ya, ciudad para todas y para todos. O sea, el plan general de desarrollo urbano que nos han presentado me parece que es una aberración, partiendo que no lo entienden ni quienes nos lo tienen que explicar. Y yo recuerdo cuando era tan simple y sencillo que cualquier vecino que nos reuníamos en la Roma, en el Parque México, en Plaza Río de Janeiro, aquí mismo teníamos el planito de colores visual en que sabíamos perfectamente cuál era el uso de suelo y la densidad predio por predio, manzana por manzana, y teníamos un complemento que eran las normas de ordenación. Sabíamos que por vialidades podíamos tener usos mixtos, sabíamos que había normas patrimoniales y normas de potencial reciclamiento, y sabíamos de qué estábamos hablando y todos lo entendíamos. Tocante a las alcaldías, yo lo veo como una oportunidad extraordinaria. La Constitución de la Ciudad de México está integrada por un eje transversal que supera y con creces a la participación ciudadana, ubicándola en donde le corresponde, es decir, como un instrumento de la democracia. Y hablo que el eje rector es la democracia directa, la participativa y la representativa. Y en la democracia directa no solamente se contempla la cuestión de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, sino también... ¿Se escucha mejor? Bien. Sino también se contempla la consulta ciudadana y la consulta popular. En la democracia participativa no solamente habla del presupuesto participativo, antepone una fracción, un inciso en el que habla de la facultad de la asamblea vecinal para exigir al gobierno de alcaldía una serie de informes y de requisitos, y ello, en contrario sensu, le permite al alcalde consultar los cambios de uso de suelo de cada predio, y al consejo, con los concejales, consulta obligatoria de lo que se llaman los megaproyectos. Creo que el desarrollo urbano se distorsionó de forma tal que la ciudad dejó de ser de los ciudadanos para convertirse en el escenario solamente de un sector de la población. Y si se quiere gobernar, si lo que se busca es la gobernanza, yo les diría que el buen gobierno radica en
equilibrar los legítimos derechos de arraigo vecinal con los legítimos derechos del inversionista, intermediados solo y únicamente por la ley. Es decir, no corrupción, es decir, no opacidad, es decir, máxima publicidad y máxima transparencia en el proceso. Estoy completamente de acuerdo con el representante de mi compañera Dunia, a quien le envío un fuerte abrazo y mis deseos de recuperación. No podemos generar feudos, no vamos a hacer alcaldías al estilo de don Fernando Calderón de la Barca. No les vamos a poner calzas verdes a nuestros servidores. No, tenemos que ser alcaldes vinculados por la figura del cabildo, a través de la cual se va a atender el desarrollo integral de la región, no solamente de la ciudad, sino tener la visión metropolitana, pero a nivel barrial tenemos que respetar esta vinculación con la comunidad. Si no, estamos expulsando barrio, creando espejismos y dejando una ciudad sin alma y sin corazón. Creo que es importante, no me voy a referir a la experiencia personal. Tuve muchos años en el sector público y ahora tengo muchos años en la academia. Y lo que yo quiero referirme, y quiero empezar por felicitarlos a los participantes, es a esta intención y esta disposición que tienen de participar en los asuntos que les conciernen como vecinos de la ciudad. Este tema de la participación poco a poco ha empezado a cundir mucho más lentamente de lo que quisiéramos, pero es un tema que es fundamental si queremos que las cosas cambien en nuestra ciudad. La participación, que ya hace tiempo empieza a aparecer dentro de la legislación, se ha manejado normalmente como un requisito. Todos ustedes seguramente han participado alguna vez en alguna de estas consultas públicas, que son una especie de remedio de la participación, un momento en donde se presenta un plan que nadie entiende en 20, 30 minutos o en una hora tal vez, con una enorme complejidad, con muchísima información, y en donde la gente tiene oportunidad de opinar, pero no hay una verdadera relación, una verdadera interacción con quien está planteando estos procesos de planeación. Entonces, si queremos que realmente se dé la participación en la ciudad, necesitamos construir esa planeación con la gente. Necesitamos que esa participación se dé de manera organizada, se dé con información, que los vecinos realmente tengan la información suficiente como para poder participar, para poder opinar, para poder retroalimentarse de lo que está pasando, para que conozcan con detalle lo que las autoridades, los técnicos han estudiado, lo puedan discutir con ellos y pueda haber este diálogo, esta interacción entre todos los agentes que participan en la ciudad, de lo cual puede llegar a acordarse una estrategia de desarrollo. Y es esta estrategia la que debe plasmarse en los planes, y es esto lo que debe llegar a la asamblea para ser sancionado. Y si seguimos este proceso,
y que es un proceso difícil, complejo, que toma tiempo, pero si seguimos ese proceso y es aprobado, entonces la propia población será la que defienda los planes por el conocimiento que tiene de estos planes, porque maneja la información, porque sabe de qué se trata y porque sabrá lo que está permitido y lo que no está permitido, y podrá exigir que se cumpla lo que está permitido y podrá exigir que no se haga aquello que no está permitido. Digamos, no podemos pensar en una participación en que cada obra que se haga en cada predio sea sujeta de un análisis y de una participación por parte de la comunidad. Esto hace terriblemente lentos los procesos y además también puede generar corrupción y puede generar manipulación. Es imposible que toda la comunidad participe cuando se está decidiendo sobre un predio o sobre otro predio. Es importante que la comunidad participe para ver las cuestiones en conjunto, para ver cómo los distintos usos del suelo pueden definirse, cómo pueden afectar a toda la comunidad, cómo las grandes infraestructuras pueden afectar el funcionamiento de la ciudad. Y esto es lo que hay que tomar en cuenta cuando se hace un plan. Y por eso es importante destacar y felicitar que ustedes estén pensando en hacer un plan parcial aprovechando el presupuesto participativo. Y qué bueno que es hacer la orientación que tienen y no la de decidir poner más bancas o sembrar arbolitos o hacer un drenaje, sino primero piensen en el conjunto, piensen en la visión general de toda su colonia y de ahí surgirán todas las decisiones particulares. Si ese plan de veras se hace seriamente y a fondo y participan todos los vecinos y ese plan lo conocen todos y lo defienden todos y lo llevan hasta su aprobación, pues será la partitura del concierto que entre todos ustedes están tocando y no se vale desafinar. Ahí cualquiera que pretenda hacer algo que esté en contra del planteamiento inmediatamente será parado por el resto de la comunidad. Esta es la importancia que tiene la participación. Entonces tenemos que superar esta visión poética de la participación y también superar la visión particular, específica, de predio por predio de la participación, porque esta atomización de la participación no nos resuelve los problemas. Es más, puede ser que los agrave. Yo los invitaría a tener esta visión de la participación. La legislación lo permite, los términos que la Constitución prevé para que se dé un proceso de esta naturaleza están dados, pero depende de la capacidad de la sociedad de organizarse y de imponer sus posiciones y de imponer su propuesta participativa para que sea esta la que se tome en cuenta, la que se lleve a sus últimas consecuencias. Esa es la ciudad que necesitamos. Es una ciudad que rescate la historia, que rescate las tradiciones, que rescate la relación de la gente y que incorpore los avances, y incorpore la tecnología, incorpore la modernidad, sin perder las raíces, sin perder la historia, sin perder aquello que nos une y que nos integra en nuestro territorio. Eso depende de que la gente esté organizada, que la gente se junte, que la gente sepa lo que quiere y sea capaz de organizarse. El problema cuando hablamos de la gente es que la gente no es una masa homogénea. La sociedad tiene muchos grupos, tiene intereses distintos, tiene posiciones diferentes y hay que ponerse de acuerdo. Y este ponerse de acuerdo empieza por ser capaces de expresar nuestros desacuerdos.
decir, en esta situación yo estoy a favor de esto y no estoy de acuerdo en esto, y tener el respeto por la opinión de los otros y escucharlos hasta poder llegar a algo en lo que podamos estar la mayoría de acuerdo para generar un consenso y poder trabajar en eso. Cuesta mucho trabajo, y ese trabajo es el que tienen que hacer las comunidades, es el que tienen que hacer los grupos, y es la única manera en que la participación cobre vida real. No es tampoco esta forma de participación que se ha dado también en México y que no queremos tampoco que se repita, que es esta participación por este arrastre y esta forma de liderazgos en donde la gente nada más levanta la mano y pasa lista. No se trata de eso, no se trata de que haya un líder maravilloso que sea el que diga cómo son las cosas y todos los demás nada más sigan al líder. No, se trata que los ciudadanos piensen, que los ciudadanos expresen su opinión y que busquemos la participación informada, consciente, responsable de todos los ciudadanos. Es algo difícil, pero hay que buscar, y es la única forma en que podemos realmente caminar juntos. Y eso es lo que nos puede vacunar de las imposiciones y de las decisiones dictatoriales en donde solamente uno es el que manda y todos los demás agachan la cabeza y aceptan lo que el de arriba nos dice. Si no queremos que haya esas imposiciones, tenemos que pensar con nuestra propia cabeza y ser capaces de escuchar a los demás para poder hacer un consenso. Les vengo a compartir, soy uno más de los integrantes de esta comunidad resiliente, y les vengo a platicar la lucha de cómo llegamos al programa parcial de Granadas, que esperemos que se genere aquí en la Colonia Juárez un programa parcial. Es una lucha llena de inocencia, de muchos fracasos y de mucha ingenuidad, pero con mucha esperanza. Básicamente consiste, no sé si lo sabías, Sergio, yo era residente de la Colonia Cuauhtémoc y luego de la Juárez. Regresé en el 2005 después del extranjero y pues como un ingenuo ciudadano comienzas a ver las transformaciones. Recuerdo mucho que estaba la calle ocupada de Río Danubio y de Río Papaloapa por parte de la Embajada Americana. Entonces, como abogado, como vecino, pues ¿qué haces? Promueves un escrito, pides la recuperación administrativa al delegado en turno y pues ves que no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué vas? Vas a la Asamblea Legislativa. Me acuerdo que le dirigí un escrito a todos los diputados para que recuperaran la calle y dije, bueno, la ley es la ley, ¿no? ¿Qué sucedió? No, ningún diputado, bueno, solo hubo uno que me respondió, Tomás Pliego. Tomás Pliego vino, hizo un recorrido con prensa a la calle de Río Danubio, solicitó su recuperación y ni así funcionó. Le quitaron la visa americana, dice José Alfonso, ¿y qué sucedió? Bueno, promoví un recurso a Contraloría exigiéndole al director general jurídico y de gobierno pedí la recuperación. Acto seguido, ¿qué sucedió? Pues el despacho que estaba iniciando de abogados, lo acaba de regresar, pues fue clausurado por la delegación Miguel Hidalgo. Entonces, así fue una evolución. Me volví vecino de la Colonia Juárez, cambié el despacho a la calle de Hamburgo, 214, comencé pues labor como abogado, idealista, altruista, a dar muchas consultas pro bono, y después vi un desplegado de marketing precioso, ¿no? Que decía Polaria, Lobo Polanco, un desarrollo excepcional, calidad de vida y demás, ¿no? Recuerdo que pues era una zona industrial, la fábrica de vitro junto a la de la Colgate Palmolive. Entonces, con los pocos recursos y liquidez que tenía, empecé a pedir un crédito hipotecario y sucedió que me lo aprobaron. Recuerdo que en ese entonces, está mi mamá presente, mi papá me pidió revisar la escritura del predio hoja por hoja. Me cuestionó, me interrogó, me dijo, ¿estás seguro de lo que vas a comprar? Es todo, te vas a endeudar por 20, 25 años. ¿Estás seguro? Sí, papá, aquí hay un polígono de actuación.
firmado por Felipe de Jesús Gutiérrez, dije, hace un funcionario que tiene, aquí hay un dictamen de impacto urbano y aquí está garantizado un plan maestro del arquitecto Legorreta, en paz descanse Legorreta padre. Dije, qué mejor garantía de invertir en mi patrimonio, menos de 30,000 pesos el metro cuadrado, o sea, menos de 30,000 pesos, ahora está casi en 80,000 pesos el metro cuadrado, y me endeudé y compré un departamento. Muy emocionado, lo escrituré, fui con un notario público que salió carísimo, todos los gastos, derechos, impuestos. ¿Y qué sucedió? Me enteré que ya el predio se había vendido, que el plan maestro del arquitecto ya no estaba en vigor y que el polígono y el dictamen de impacto urbano nadie lo estaba revisando. Un predio de 65,000 metros cuadrados atrás de Plaza Carso. Y empezaron ahí las frustraciones vecinales, los encuentros, los desencuentros. Al día de hoy es una de las primeras demandas de acción colectiva en materia inmobiliaria en el país. Representamos a 1,290 departamentos porque no se cumplió el plan maestro de 57% de áreas libres, con parques, andadores, espacio privado, pero abierto al público. Y ese es el ejemplo que se ha venido dando una y otra vez en Granadas, donde todos los instrumentos, el programa general, el programa delegacional, se distorsionaron, se ampararon en figuras como el polígono de actuación, la transferencia de potencialidades, la norma 10 que de manera inexplicable les autorizan hasta 50 niveles de altura. Y eso se ha repetido en Granadas decenas de ocasiones. Afortunadamente las redes sociales me permitieron encontrarme con otros vecinos. Está aquí Ameyali, está aquí Genaro, que compramos en las mismas circunstancias y que fuimos entendiendo la complejidad del asunto. ¿Qué es lo que como vecino planeas y decides hacer? Bueno, vamos entonces a promover que cambie la ley, porque no está correcto que esto que nos hicieron se venga repitiendo y los demás consumidores lo sigan engañando. Promovemos una iniciativa para reformar la ley de propiedad en condominio. Dices, bueno, acudo al diputado de mi distrito, diputado Víctor Hugo Romo, la diputada Margarita Martínez. Se promueve una iniciativa muy sencilla para que los desarrolladores terminen sus medidas de mitigación antes de escriturar, porque vale la pena mencionar que cuando fui a escriturar, el notario no me avisó que ellos no estaban obligados a vigilar que la torre de 240 departamentos tuviera autorización de uso y ocupación. Entonces, sin uso y ocupación, sin medidas de mitigación, sin el drenaje, sin reforzamiento hidráulico, así se está escriturando en la ciudad. Una reforma muy sencilla al artículo 9, al artículo 12 de la Ley de Propiedad en Condominio. Cuando me doy cuenta que no empieza a avanzar, que los vecinos empezamos a acudir a reuniones, a platicar con todos los grupos parlamentarios, ingenuamente, ¿qué es lo que decide uno como vecino? Pues voy a la asamblea el día de la votación, voy al pleno a platicar con los diputados. Pero bueno, es difícil entrar a la asamblea. Para ese entonces ya Enrique ya había tejido una red vecinal, nos había abierto las puertas de la Asamblea Legislativa, a pesar de que en el Distrito 13 él no había resultado vencedor. ¿Y qué haces como vecino? En N cantidad de votaciones para pedir una moratoria urbana en Granadas, para pedir la reforma al artículo 9 de la Ley de Propiedad en Condominio. Entras a la asamblea y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Van a votarlo en 2 horas, no conozco a los diputados. Y fue Enrique, y ahí le doy el reconocimiento, que él me dijo, me agarró del brazo y me dijo, ven, te voy a meter y te voy a presentar a los diputados. Era de las primeras veces que yo entraba al pleno de la Asamblea Legislativa, y me dijo, ahí están los diputados, habla con ellos, en 2 horas se va a discutir el punto que ustedes traen, y adelante. Y desde ese entonces así lo hice 2, 3, 4 ocasiones, fuimos con vecinos de Granada, pero nos encontrábamos que misteriosamente la votación nunca iba en el sentido que los vecinos realmente habíamos planeado. Sí debo de reconocer que es muy intimidante como vecino que no estás acostumbrado a cabildear, a platicar con diputados, entrar al pleno cuando hay un largo orden del día, y en ese sentido realmente debo de reconocer que el único o los únicos diputados fueron los de Morena. Recuerdo mucho en aquella ocasión que entramos a la primera fila, yo estaba, no sabía si entrar o no, y me dice Enrique, ve y habla con ellos, son tus diputados. José Alfonso me recibiste, David me recibió, César estaba en pleno, y dijeron, ustedes dispongan, ustedes son los que saben cómo está el asunto en Granadas, díganos cuál es el sentir y qué es lo que se debe posicionar en tribuna. Pero bueno, vienen más frustraciones porque aun cuando Morena
tiene la mayoría de votos o la mayoría simple en la Asamblea Legislativa, se dan unas perversas alianzas y coaliciones que a la hora de la hora, de manera muy frustrante, las leyes se van diluyendo. Se diluyó la reforma a la ley de propiedad en condominio, quedó que ahora una simple fianza deben de pagar los desarrolladores para garantizar las medidas de mitigación, una fianza que no tiene fecha de expiración, que puede ser prácticamente permanente, y se diluyó la solicitud de moratoria urbana en Las Granadas, con un juego de palabras donde se le pide amablemente al secretario que considere la lejana probabilidad de generar un cierre de ventanilla en Granadas. Ingenuamente los vecinos nos volvemos a preguntar, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya tenemos un punto de acuerdo, ya intentamos reformar la ley, no se pudo, y la voracidad y la depredación continúa con el engaño de miles de consumidores en lo que concebimos un fraude financiero de mayor escala en Granadas. ¿Qué sucede? Pues vámonos por un programa parcial. Entonces vamos a hablar con la jefa delegacional, que por cierto Genaro ha recordado que tenemos un compromiso escrito en campaña, firmado por ella, que no ha cumplido el 9 de 10 de los compromisos que establecimos en campaña con todos los candidatos. Vamos y le decimos, queremos un programa parcial porque son las jefes delegacionales son los que deben iniciarlo. ¿Para qué lo quieren? Va a tardar mucho, no tiene sentido, en Granadas ya es muy tarde, nada se puede hacer. Y es ahí donde llegamos a la conclusión, después de mucho estudio, mucha catarsis vecinal, conflictos, discusiones y demás, de decir qué instrumentos tenemos a la mano, qué nos dice la ley de participación ciudadana, a qué podemos convocar si el comité está cooptado, si el comité está secuestrado. Pues vámonos por el presupuesto participativo. Y la propuesta de presupuesto participativo fue que con los 500,000 pesos que se le daba a la colonia en Miguel Hidalgo, se generara un proyecto de programa parcial para Granadas. Lo propusimos en 13 colonias, se ganó en 5. Afortunado o desafortunadamente, con la poca votación, pudimos generar suficiente conciencia para que el presupuesto participativo que ganamos estuviera por encima de la solicitud eterna de luminarias, patrullas, tinacos y demás, y se ganó en 5 colonias. No bastó porque se hizo un esfuerzo para que cambiaran las colonias a través de asambleas y perdimos 2 colonias. 2 colonias decidieron en asambleas, cuando se dieron cuenta de lo que habían aprobado, decidieron no irse al segundo lugar de la consulta por una decisión de asamblea ciudadana.